8:31 en el país, 26 grados de temperatura, y estamos en contacto con el presidente Mario Abdo Benítez. Presidente, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Roberto. Disculpame porque estoy en el teléfono, no sé quiénes están con ustedes. Estamos acá, Guillermo Domanizki y Roberto Sí, Sosa. yo sé, Guillermo, Roberto y bueno, está el ministro de Hacienda, Benigno López, ya lo vamos a entrevistar dentro de un rato, pero queríamos preguntarte puntualmente, presidente, hay que ir preparándose para tener varias semanas más de esta cuarentena, nos decía recién el ministro Acevedo, que el ministro Mazzoleni más o menos eso fue lo que fue comunicando. ¿Hay que ir preparándose para más semanas de cuarentena, presidente? Sí, así es. Yo me imagino que el proceso de flexibilización va a ser un proceso. Y bueno, vamos a seguir trabajando nosotros. De hecho, se está construyendo un protocolo de posible flexibilización para el momento que sea oportuno. Ya se está trabajando con la gente principalmente la gente de salud, y a través de salud también con todos los diferentes ministerios, para ir construyendo un itinerario que no sabemos cuándo va a iniciar el proceso de flexibilización, porque de hecho depende mucho de cómo estamos en los próximos días. Claro. Estamos viniendo bien, gracias a Dios, pero nosotros ya estamos ocupándonos de empezar a construir un itinerario para la flexibilización, y eso no significa dejar la cuarentena, sino justamente flexibilizar la cuarentena, y eso lo vamos seguramente a anunciar en su momento de acuerdo a las políticas principalmente y prioritariamente de salud pública. O sea, vamos a ir liberando algunos sectores, presidente, a medida que pase el tiempo, las semanas. Esa es la idea. No quiero decir fecha, Roberto, sí, porque siempre eso genera a lo mejor una expectativa, y bueno, y después la gente con mucha razón se vuelve ansiosa. Lo que sí es, ya lo hemos intentado, ustedes saben, fue público y funcionó muy bien el inicio de obras civiles. Obras públicas, como ustedes saben, nunca paró. Bueno, iniciamos bien, el Ministerio de Salud hizo varias verificaciones en las obras civiles que iniciaron estos 2 días, lunes y martes de la semana pasada, y tuvieron muy buen acatamiento con respecto al respetar el protocolo sanitario. De todas maneras, nosotros, para garantizar, como fue público, ¿verdad?, que podamos contar en Asunción, ya acá en el territorio paraguayo, con los insumos para la protección del personal de blanco, decidimos de vuelta endurecer la cuarentena hasta tener esos insumos acá para proteger a nuestro personal de blanco. Precisamente, presidente, con la llegada del carguero ayer, ¿ya se consiguió ese objetivo? ¿Se podría hablar entonces de pensar en volver a reactivar las obras civiles, o todavía no es suficiente esto? Y eso lo vamos a evaluar, Guillermo. De hecho, no solo el carguero, llegaron también a través de otras licitaciones que hizo el Ministerio de Salud Pública, me informó el ministro, creo que respiradores, camas, en fin, de a poco estamos mejorando nuestra capacidad. Ahora, hay que decir algo que ni quiero sonar, porque creo que nadie tiene que pensar y relajarse, pero hoy no tenemos ninguna sola cama de terapia intensiva ocupada por enfermedades de coronavirus, ¿verdad? Esto es muy auspicioso, pero reitero, este virus es nuevo, no hay experiencia en el mundo, entonces no podemos dar ningún paso pensando que esto es suficiente como para decir que está todo controlado. Estamos bien, pero tenemos que ser absolutamente cautelosos, porque se trata de la vida de nuestros compatriotas, de la salud de nuestro pueblo. Ahora, ¿se pensarán en otros programas de ayuda social, o se insistirá en estos que están, pero aumentando quizás ese aporte del Estado para esta gente? Digo, si la cuarentena en estas condiciones se extiende por varias semanas más. No, obviamente si se extiende por mucho tiempo más, vamos a necesitar necesariamente mayor presencia del Estado para contener, para tener programas sociales que puedan acompañar la prolongación de la cuarentena definitivamente. Ojalá no. Yo siempre digo, tenemos que prepararnos para lo peor, pero esperar lo mejor. Yo
soy optimista, Roberto Guillermo, soy realmente optimista de que vamos a tener buenas noticias, no en tan largo plazo, y ojalá que con estos programas que estamos llevando adelante, tardaron un poco, pero hoy son muy exitosos, están teniendo una gran penetración. Yo estoy recibiendo muy buenos informes por parte de todos. Siempre hay algunos que no les va a llegar, hay errores que vamos a cometer, seguramente. Para eso está la Fiscalía haciendo los análisis de la gente que también actúa con mala fe, pero de todas maneras hoy estamos recibiendo muy buenos informes por parte del impacto que están generando el programa Piutibó, que realmente funcionó muy bien. Hay que felicitar al Ministerio de Hacienda, que tuvo una gran velocidad y dinámica, y también Ñangarepó, que está que es la ayuda monetaria y también ayuda de víveres para los lugares que nos reclaman más víveres que ayuda monetaria, ¿verdad? Entonces, sí, se está llegando bien, y ojalá que con lo que ya tenemos sea suficiente, ¿verdad? Pero sí, si tenemos, es lógico pensar que si se prolonga la cuarentena, obviamente podríamos necesitar mayores recursos, a no ser que la flexibilización también empiece a impactar positivamente en la economía. Presidente, en este mismo instante el ministro de Salud comunica que solamente digo porque hubo días con casos muy numerosos, pero solamente hay 2 casos positivos que provienen del exterior en ambos casos, que hay 10 personas internadas, que el resto está aislado, no hay gente en terapia intensiva, hay 5 nuevos recuperados. Es el informe que está dando el ministro de Salud. ¿Qué te dice el ministro de Salud? ¿Que hay una tendencia, digamos, a poder abrir un poco algunas actividades desde el lunes 27 o se muestra todavía más favorable a la idea de mantener esta cuarentena así más estricta? No, yo prefiero no decir nada de eso, Guillermo, porque hoy todo está muy sensible y prefiero mantener la prudencia. Vamos a conversar con el ministro, sí, ya los casos, y hay que entender que nosotros los casos que hacemos son casos que aumentan la probabilidad que den positivos en las muestras que hacemos. No hacemos al azar. El porcentaje al azar es mínimo. O sea que tiene bastante, por más de que, bueno, no tenemos la capacidad que tienen otros sistemas de salud de hacer muchas muestras. Nuestras muestras están enfocadas en aquellos que hacemos el testeo, son los que tienen mayor probabilidad de haber estado en contacto con alguno que ya dio positivo, o que sean casos que vienen del exterior. O sea, tenemos que decir que son números auspiciosos, reitero, y coincido en eso con lo que ya se dijo tantas veces. 3 buenos días tuvimos, sí, estos últimos 3 buenos días, pero no sabemos lo que nos espera mañana, así que yo tengo mucha fe en Dios y hay que seguir orando y esperando que Paraguay siga siendo un ejemplo de compromiso por parte de la ciudadanía, que realmente, a pesar de que siempre exigimos más y queremos más, justamente para protegerlos a ellos y protegernos todos, estamos teniendo buenos resultados, y las decisiones que se tomaron drásticas a tiempo nos está permitiendo tener la capacidad y el tiempo de fortalecer nuestro sistema de salud. Presidente, 2 preguntas finales, por lo menos de mi parte. Una tiene que ver con cuestiones económicas. Estamos acá con el ministro de Hacienda, Benigno López, ya vamos a profundizar en un rato, pero quería escuchar un poco su opinión. Proyecto de ley que se aprobó esta semana en el Senado, que recorta beneficios dentro del Estado paraguayo. ¿Qué opinión tiene? ¿Esto se va a promulgar si llega así en sus manos, presidente? Nosotros lo que hacemos siempre, obviamente nosotros ya... con la ley que me dio el Congreso de la Nación, nosotros hicimos muchos recortes. Nosotros vamos a estudiar en su momento, cuando culmine el proceso legislativo, para tomar la decisión, pero estamos en ese camino luego, ¿verdad? Nosotros ya hemos tomado la decisión desde que se inició este proceso y con la facultad que me dio la ley de emergencia. Y vamos a esperar la culminación del proceso, pero sí, hace tiempo venimos nosotros presentando y conversando y presentando proyectos que representen una reforma estructural del Estado, y bueno, de eso van a poder profundizar más ahí con el ministro, pero
esperar que culmine el proceso legislativo. Y una cuestión final, presidente, tema impuestos, porque hay sectores que están proponiendo una ley con nuevos impuestos, aumento de otros impuestos, uno de ellos impuesto al patrimonio de las personas más ricas del país, es un poco el título, el rótulo que le dan. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta propuesta, presidente? No, yo en este momento no se puede hablar de... Voy a usar una frase que utilizó hace unos días, escuché el presidente de la calle Pou, que dijo no podemos ponerle más carga a quienes están pedaleando. Nosotros queremos proteger el empleo en una situación económica como la que vivimos hoy. Lo que sí le pedimos a los empresarios, a quienes pueden, que sostengan a sus funcionarios, que puedan cuidar el empleo, que hagan un esfuerzo para cuidarle a nuestra gente en este momento que nadie esperábamos, ¿verdad? Lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? Pero no, yo no creo esto, o sea, no es que no creo. Para mí no es un momento para hablar de ningún tipo de aumento de impuestos. Presidente, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, a la orden. Mario Abdo Benítez, presidente de la República, hablando un poco de estos temas. Roberto descarta entonces la posibilidad. Lo saludamos al ministro de Hacienda, Benigno López. ¿Cómo estás, ministro? ¿Cómo estás, Guillermo? Roberto, un saludo a la audiencia, un gusto estar con usted. ¿Me puedo ir ya? No, al contrario. Ya dijo todo el presidente. Vamos a profundizar esto porque descarta el presidente la posibilidad de ampliar impuestos, de ampliar tributos, sí, o de crear inclusive nuevos tributos. Eso está definido entonces. Yo creo que es la decisión correcta del presidente, ¿verdad? Haciendo un poco de historia, nosotros hicimos una reforma el año pasado y teníamos que hacer que funcione esa reforma primero. Y hoy el objetivo es mejorar la calidad del gasto por un lado para generar recursos adicionales y hacer que la economía funcione en este momento de estrés, ¿verdad? O sea, yo no creo que sea para nada oportuno hablar de impuestos en este momento y generar alguna carga tributaria. ¿A quién le cobraríamos, verdad? Porque vamos a tener un año recesivo. Entonces, la idea es generar políticas justamente contracíclicas que permitan la recuperación rápida de la economía en el corto plazo, ¿verdad? Estos 1.600 millones de dólares, si es que llegamos al tope de la contratación de préstamos, sí, endeudamiento, digo, sí, ¿nos dan para aguantar hasta cuándo? Nos dan para aguantar. Nosotros hicimos el plan por 2 meses, ¿verdad? Abril y mayo, ¿verdad? Tenemos la asistencia social, tenemos 2 pagos, ¿verdad? Que estamos terminando en esta semana de Pitibó y después haríamos otro pago en mayo, ¿verdad? Y el funcionamiento del Estado está asegurado 2 meses. Lo que equivale a decir que si la cuarentena se extiende hay que sacar más préstamos. Y hay que ver qué solución encontramos, ¿verdad? Pues yo no creo que estemos muy lejos de lo que dice el ministro de Salud, que habla de unas semanas más. Estamos en la mitad de abril. O sea, hay que ir viendo y monitoreando la situación para ir tomando las medidas de acuerdo. Nosotros estamos trabajando en un plan de reactivación económica que va a incorporar una serie de aspectos en una política contracíclica y ver cómo se desenvuelve el plan, ¿verdad? ¿Cuál fue el plan, verdad? Yo siempre quiero recordar al plan. El plan fue fortalecer el Ministerio de Salud y sus capacidades de testeo, lo que se está logrando. Tratar de dar contención social, que es lo que se está logrando. Y tratar de fomentar el empleo a través de las líneas de crédito que se van a generar a través del sistema financiero y la banca pública que están empezando a salir, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que ir mirando cómo este cóctel de medidas que hemos diseñado en su momento tienen su efecto para ver qué otra medida podemos tomar en el camino. Hasta ahora con las micro y pequeñas empresas, la ayuda que se les da es la posibilidad de obtener un préstamo. Es decir, el mensaje para los pequeños y microempresarios es: tomen un préstamo, saquen un préstamo de los bancos con hasta 1 año de gracia y un plazo de 36 meses en total. Hasta este momento es esa la ayuda. No, también este programa Pitibó le alcanza a los microempresarios, le alcanza a los cuentapropistas. No, los 548.000 en 2 pagos. Con este pago de los 100 millones de dólares en 2 pagos también. O sea, hay más que eso. Y facilitarle líneas de crédito para que de acuerdo a su modelo de negocio vayan tomando la decisión que más les convenga hacia adelante, ¿verdad? Porque habías hablado que esta semana que empieza ya mañana, laboralmente iba a decir, pero en realidad el país está medio paralizado en muchas áreas, pero que va a haber más novedades. ¿Va a haber nuevas ayudas anunciadas o cuáles van a ser? No, las novedades van a ser que los programas están empezando a funcionar, ¿verdad? O sea, mañana la AFD terminó el reglamento del FOGAPI, mañana va a estar anunciando las líneas de crédito que van a llegar a casi 350 millones de créditos en dólares y un número importante de medios empresarios que van a tener derecho
de acuerdo a las condiciones que tengan con cada banco. Las políticas de fomento van a empezar a funcionar, las políticas del crédito agrícola están funcionando, pero ya toda la dinámica que queremos en el sistema, yo creo que se van a empezar a ver en los próximos días y vamos a tener que ir analizando a partir de ahí qué hacemos para adelante, ¿verdad? Ministro, el plan de reactivación que mencionabas, ¿tiene que ver con esto o estamos hablando ya el post o la post-crisis, digamos, en el sentido de ver qué vamos a hacer? Y allí se habla mucho en estos momentos y algunos lo hacen, economistas incluso. Yo no sé qué opinión tiene el gobierno de la posibilidad de utilizar Itaipú, digamos, como un factor clave para conseguir más recursos, para inyectar a la economía y tratar de mover nuevamente el dinamismo del motor económico que tenemos del país. Sí, nosotros estamos pensando en una reactivación ya post pandemia, cuando empecemos a reabrir la economía, qué medidas podemos tomar que sean contracíclicas para dar un vuelco a esto, ¿verdad? El tema de Itaipú, yo escucho las versiones, no es una idea nueva, no es una idea original, la hemos planteado en el 2014 más o menos con el doctor Spalding, en aquel momento cuando las tasas estaban para favorecer una situación como esa. Y eso depende mucho del componente de la otra margen, ¿verdad? O sea, no es algo que podemos contar como algo seguro y no sabemos qué análisis podemos hacer nosotros mismos. Suena bien, Itaipú es un activo importante, es un activo tal vez el más importante que tenemos, puede ser un elemento dinamizador. Ese tema del componente de la deuda es un componente esencial del anexo C. O sea, se va a confundir mucho, tendría que ser muy claro en cómo vamos a comunicar, porque Itaipú, a pesar de ser una gran inversión y un gran activo para nosotros, también tiene mucha complejidad, ¿verdad?, en su manejo y en su percepción. Y yo no quisiera aferrarme a algo que no es seguro. Pero está dentro del plan, por lo menos, como una alternativa, digamos. Está a analizar las alternativas dentro de las posibilidades, ¿verdad? Eso sería prácticamente adelantar la negociación de Itaipú ahora, o postergar la cuestión de las condiciones financieras por N años, ¿verdad? O sea, no es una situación sencilla, pero es como yo siempre digo, desde el Poder Ejecutivo estamos abiertos a todas las alternativas, a todas las propuestas, escuchamos mucho. Y vamos a mirarla con detenimiento. Lo que nos sería recomendable que se instale como la solución cuando no depende exclusivamente de nosotros. Seguramente vamos a tener que hacer lo que la sensatez recomienda, ¿verdad? Seguir apostando a ampliar el déficit del fisco, ¿verdad? Esas son las respuestas fiscales las que se te van a tener que dar en el futuro y ser responsable para que las medidas que tomemos hoy no sean la condena del mañana, ¿verdad? Yo estoy convencido que esto va a pasar, que Paraguay tiene buenos fundamentos y que aquellos que no lo podamos salvar ahora lo vamos a poder recuperar en el corto plazo. Algo muy puntual, los profesionales independientes, sí, los que estaban facturando, tenían su RUC, su factura, no están en este momento accediendo a la ayuda PTO porque facturaban 3 millones, 4 millones y más, ¿verdad? Sí. Pero vamos a manejarnos en un rango de 3 a 5 millones. Esa ayuda hoy no les llega todavía porque no forman parte del grupo prioritario. Esa ayuda no le llega porque se piensa que el profesional independiente tiene algún cierto ahorro, ¿verdad? Y que todos estamos llegando nuestros ahorros a usar al máximo en esta situación. Si no tienen RUC, si no llegan al impuesto a la renta y si tienen un salario, si tienen IVA por menos un salario mínimo al mes, califican para PTU. Pero nosotros respondemos también con la responsabilidad que nuestro espacio fiscal nos da, ¿verdad? Nos gustaría llegar a más gente, pero también es un momento ya para hablar de las cosas que no tenemos, seguro el desempleo. Tal vez es el momento de hablar y de incorporar en la agenda la reforma del Estado también. Perdón, estoy recibiendo algo, sí. Perdón, ministro, pero es una información muy importante sobre el tema de DINAC. Sí. El nombre para la DINAC, Félix Kanazawa Makino. Perdón, ministro, yo sé que, pero ocurre que la información me la están dando ahora y es Félix Kanazawa Makino para la DINAC. Eso quiero compartir con los oyentes y los televidentes. Perdón que interrumpa, pues muy interesante esto. Pero ¿estaba en conocimiento de ese nombre, ministro? No estaba en conocimiento. Yo quiero hacerle una pregunta e ir al corte, ¿te parece, Guille? Porque yo quiero seguir. Tenemos un corte final, tengo entendido. Enseguida va a estar Enrique Veras Peña en detalles. Sí, ya está en vivo también, tema económico, Enrique, ¿verdad? Tema económico, tema trabajo. Vamos a estar con eso, trabajo. La pregunta para el ministro tiene que ver con, estamos acercándonos ya rápidamente a nuevo fin de mes. ¿Cómo van a cobrar los funcionarios públicos? ¿Van a cobrar todo el salario? ¿Van a cobrar algunos beneficios? ¿Qué va a pasar con el sector público? Hacemos la pausa y enseguida estamos con la respuesta del ministro de Hacienda.
En vivo estamos 20:53 a través de ABC TV, a través de ABC Cardinal. Una cosita, Roberto, perdón. Sí. Tengo la resolución de Dinatran también que suspende por una semana más los viajes de corta, media y larga distancia. Están suspendidos por Dinatran. Colectivos en el área metropolitana hay, va a haber, pero no los de media y larga distancia, que de hecho es lo que está ocurriendo ahora, pero eso ya también se hizo oficial. Ministro, la pregunta que le hacíamos con respecto al funcionario público, ¿cómo van a cobrar a fin de mes? Porque estamos viendo una situación de crisis, hay muchas empresas que no están pagando a sus empleados, entonces uno se pregunta, ¿el Estado cómo va a operar? Y el Estado tiene ciertos recursos, se siguen recaudando. Parte del plan era también con los recortes que se hizo dentro del Poder Ejecutivo, que se siga pagando los salarios en esos niveles, ¿verdad? Pero van a cobrar el salario completo. Van a cobrar el salario completo, ¿verdad? Y con todos los recortes que se hicieron, ¿verdad? Hay recortes de 10% y 20%, ¿verdad? ¿Y los beneficios adicionales que tienen normalmente? No, los beneficios están todos cortados hace rato. Ya cortamos en enero nosotros. No sé si te acordás. Sí. Cuando nos peleamos con los sindicatos y cuando hablar de eso era solamente Hacienda el que quería cortar las cosas. Esos fueron ya limitados mucho. Y con las nuevas atribuciones de la ley, los beneficios están todos suspendidos. ¿Cuánto cayó la recaudación en este mes? 40% el último dato para fin de marzo. ¿Y en marzo había sido? En marzo habríamos tenido un medio mes más o menos funcional. 8% más o menos, si mal no recuerdo. O sea, o sea, la recaudación se va a golpear por el hecho mismo de que son los incentivos que estamos dando al sector, ¿verdad? No pagues tus impuestos, no pagues tus servicios básicos, pero trata de mantener la mayor cantidad de empleos que tengas. Bueno, yo solamente PTU funcionó evidentemente, ministro. Sí, 500.000 personas. Hay que decirlo, ¿no? Porque más de 600.000 personas 600.000 ya. Sí, realmente orgulloso el trabajo del equipo. ¿Van a levantar de esa cuota de salario mínimo? ¿Van a levantar esa cota de parámetros? No va a ser ese mismo porque tenemos pensado, el plan son 2 pagos. Sí. Pensamos apurar el resto de la semana y yo creo que fue... O sea, para los independientes de 3 millones, 4 millones al mes, nada entonces. No, ellos si no tienen IVA por un salario mínimo pueden aplicar a Por un salario, pero lo que pasa es emitieron factura por 3 millones 500, entonces no entran en la consideración. Y en teoría no, habría que ver y rediseñar si esto va a ir más allá de mayo, ¿verdad? Bueno, ministro, quiero repetir este nombre. Gracias, ministro, por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Benigno López, ministro de Hacienda. Quiero repetir este nombre, Roberto, para la DINAC. Félix Canazagua Maquino. Sí, Félix Canazagua, subteniente de infantería, ingeniero electrónico en la Universidad Nacional de Asunción. Futuro presidente de DINAC. Perfecto. ¿Nos vamos? Con eso nos vamos. Ya está Enrique en detalles, trabajo el tema y 2 sectores bien golpeados, nos decía. Sí. Gastronomía. El dato nos daba Carla Bacigalupo, la ministra. ¿Sí? Justamente nos daba esos sectores como los más golpeados. Por eso, quédense en vivo, en detalles enseguida. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, Hasta mañana, sí, a las 2 de la tarde.